Bueno, siempre es una grata experiencia conversar con un invitado de el fuste, de la capacidad y los conocimientos, ¿verdad?, del licenciado Atuey de Cans Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes. Hace un tiempecito no lo veíamos, Sí, pero me alegro verles y ver cómo esta nueva generación está echando para adelante. Bueno, sí, allá está ahí está Álvaro allá preparándose En Nueva York, hacia el frío, trabajando trabajando. en la Universidad de Columbia. Excelente. El hermano del caballero, Sí, de amigo Álvaro, sí. marketing de publicidad en la sí. España imperial, Sí. Así mismo. en Bueno, Madrid, ¿no? así es en Madrid, ahí está. Muy bien. Bueno, aprovechando su presencia para compartir la tradición de los dominicanos, el mejor café es el café Santo Domingo. Gracias a Kenia por Bueno, ese cafecito. muchas gracias a Muy Kenia por oportuno. este café Santo Gracias. Domingo. Paraje. El café Santo Domingo, Brutal. independientemente de que usted salga del país, pues tiene que llevarse su paquete. No, Gracias. en Nueva York ya lo venden. Sí, no, ya, ya lo usted lo venden, consigue, ya pero, lo venden allá. pero para más, porque los aviones dan mucho café muy malo. Sí, no, pero ahí no se puede colar, no te van a permitir con la greca. Pero que ya en Nueva York te lo puedes perfectamente comprar. Hay que pasarle sus sobrecitos, zafatas y cosas. Mira, un cafecito Santo Domingo. No está de más. Licenciado, Voy a hablar con mi amigo Rafael Perello. sí, mire, independientemente de los cafés que usted se ha tomado con los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y ahora Sí. el PRM, no ha habido forma de un entendimiento entre esas familias que ya... No, han sido muy buenas las reuniones. Muy buenas. Pero ya hay dos partidos. Ayer se juramentó la directiva de uno. Nadie pretendía que no hubiese 2, 3, 4 y 10. Hasta el PLD salido del PRD. No, ese no es el criterio de impedir lo que en definitiva ya se ha producido. ¿Qué se ha tratado en estas conversaciones? Es un esfuerzo que hemos hecho en interés de decirle a cada uno de ellos: ustedes individualmente no derrotan al PLD. Ustedes individualmente lo que hacen es confirmar al PLD en el gobierno. Punto. Entonces, ustedes separados, lo único que van a producir es que ninguna provincia, en ninguna, gana un senador. Que la cantidad de diputados que tienen actualmente se les va a reducir menos de la mitad. Que la cantidad de síndicos y regidores se les va a reducir menos de la mitad. Y usted va a decir, bueno, pero usted que una pitoniza, un pitonizo, un oráculo. No, son 50 y pico de años en política. La experiencia no se improvisa. La experiencia. Y yo vengo advirtiendo lo que en definitiva iba a pasar Y un en hombre este país. conocedor del Partido Revolucionario Dominicano y de las actividades políticas. Así es. Y de los demás partidos también. Claro. Y es una lástima. ¿Por qué? Porque cuando el peso está solamente, el peso político, de poder político, de un solo lado, se rompe el equilibrio que debe de existir en la democracia. Y eso no es bueno. No es bueno. Y por la vía que vamos, si no hay una reacción a tiempo, entonces cometeríamos un grave error. ¿Cuál ha sido la reacción de los distintos dirigentes que hemos visitado? Muy buena. Pero Muy bueno. la reacción de ellos, consciente de que divididos no van para ningún lado, ¿cuál es la respuesta que ellos entienden sobre eso? El caso de, por ejemplo, dirigentes como Hipólito Mejía, el mismo Luis Abinader, que se han acercado y le han visitado. No, y Miguel Y el también. mismo Miguel. No. Ellos entienden, claro,
también hay que ponerse en lugar de ellos y saber las luchas intestinas que han habido y procurar alguna forma de apearse de la situación en que se han encontrado y alguna fórmula que les permita, de cierto modo, arribar a algunos puntos. Por ejemplo, voy a pensar en altavoz. Voy a pensar en altavoz aquí, porque el tipo de programa que ustedes tienen lo permite. Si la sumatoria de fuerzas políticas opositoras va separada, pero con ello se logra que la mitad más uno no la conquiste el gobierno, entonces estaríamos yendo a una segunda vuelta. Ahora bien, si el nivel de ataque que había hace algún tiempo se continuara entre ellos mismos, lo que iba a suceder es que cual que sea el candidato de ellos que quedase en tercer lugar, lo que iba a suceder es que iba a preferir votar hasta por el propio gobierno y no por el candidato que ha conseguido la segunda posición. Claro. Yo entiendo que, y digo que entiendo porque pasé por esa experiencia. Por ejemplo, cuando Salvador José Blanco nosotros postulábamos, Jacobo Magluta y el doctor José Blanco, comisiones integradas por las partes. Estaba Tony Raful en representación de Magluta, estaba Ibelice por nosotros, estaba Stormy Reynoso por representación de Magluta, y fue en la casa de Milito Fernández, cerca del Listín Diario, donde nos reunimos y ahí llegamos a un acuerdo firmado mediante el cual el que quedara en segundo lugar recibiría los votos del que quedara en tercer lugar. Los votos que sacó Salvador Blanco lo colocó en un segundo lugar. Los votos que sacó Magluta lo colocó en un tercer lugar. Y por supuesto quedó en primer lugar don Antonio Guzmán Fernández, que venía ya con una candidatura del año 74 y una abstención. Además, era la figura, entre otras cosas, de la fórmula Guzmán, que no aceptó finalmente los Estados Unidos de Norteamérica en un momento determinado. Entonces, en esas tres sumatorias, en esas tres sumatorias, Magluta, que en paz descanse, decidió llegar a un acuerdo con don Antonio Guzmán. Al decidir llegar a un acuerdo con don Antonio Guzmán, obviamente sacó de juego a Salvador José Blanco, y es ahí donde Salvador José Blanco llega al arreglo, Peña Gómez, entre otras cosas, llega al acuerdo de darle la presidencia del partido posteriormente. Pero tal vez pudiera el que quedara en tercer lugar y cuarto lugar firmar junto con el que quedara en segundo lugar, y si hipotéticamente queda en primer lugar, bueno, pues magnífico. Llegar a un acuerdo mediante el cual respaldara al que quedara en segundo lugar. Y tal vez los demás candidatos que fuese. Esto es en el caso de que ellos no entiendan la necesidad de ceder. Porque hay una cosa, licenciado, en ese momento, bueno, esos líderes del cual usted formaba parte, era más una lucha ideológica. No se vertían... En aquel momento. Exacto, no se vertían los ataques personales que hoy en día hemos escuchado. Así es. O sea, es un poco difícil para la sociedad dominicana de hoy asimilar un encuentro ni siquiera con Hipólito Mejía, por ejemplo, y Miguel Vargas Maldonado. Por eso el Partido Revolucionario Dominicano vuelve y se divide. Y por eso ahora la formación del PRM. O sea, no hubo un acuerdo entre los dos, hubo conversaciones incluso y no se pudieron entender. Déjame interrumpirte.
¿Qué ideología representa Hipólito? No, por eso que le ¿Qué digo, ahora no la hay. No, pero ¿qué ideología representa Miguel? ¿Y qué ideología representa Luis Abinader? La misma. La misma, La misma. la misma. Entonces, eso no se llaman contradicciones antagónicas. Contradicciones antagónicas las tenía Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Contradicciones clasistas las han tenido distintos sectores, pero este no es el caso. O alguno de ellos es comunista y los demás son anticomunistas. Oh. No lo son. No lo son. Los tres son empresarios. Mire, el empresario tiene altísimo sentido práctico. Pero altísimo sentido práctico. Entre otras cosas, cuando en definitiva se da cuenta el empresario que el negocio no va a caminar, entonces sencillamente o una declaratoria en quiebra, o llega a una fusión, o llega a algunos acuerdos. Bien. Yo entiendo, porque las expresiones de Hipólito fueron muy saludables en el encuentro que sostuve. Yo entiendo que se puede llegar a un tipo de acuerdo. Las conversaciones con Luis fueron también sumamente saludables, buenas. Se puede llegar a un acuerdo. Y la conversación que yo acabo de sostener el sábado con Miguel, por igual. Entonces, a mí me parece que si ellos ponen de su esfuerzo y hasta cierto grado hacen concesiones, eliminan la posibilidad de que el país le pase en su momento algún tipo de recibo, porque no fueron lo suficientemente flexibles o inteligentes para poder arribar a algún tipo de acuerdo que el país está demandando, porque la sociedad estima, sociedad civil y diferentes sectores, que es el momento indicado para producir un acuerdo de esta naturaleza que en definitiva genere la derrota del PLD. Así es. Bueno, vamos a la pausa comercial y cuando retornemos vamos a ver qué piensa el licenciado Atuey de Cans Jiménez con relación a estos aprestos reeleccionistas de un grupo. Otros se oponen a la modificación de la Carta Magna para permitirle al presidente Danilo Medina pues una repostulación. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias, muchísimas gracias. Continuamos con esta entrevista. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Atuey de Cans Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos de preguntarle sobre los aprestos reeleccionistas que hay. Hay un grupo del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes importantes, funcionarios del gobierno que están apostando a una modificación a la Constitución de la República. Sin embargo, un sector también del propio PLD que tiene la simpatía por Leonel Fernández, dice que no hay tiempo, dice que no es posible. ¿Qué usted piensa? Bueno, yo creo que el presidente Danilo Medina va a honrar su palabra empeñada ante la tumba de Juan Bosch, de que no se reelegiría, que serían 4 años más. Digo 4 años solamente. Por supuesto, genera confusión el hecho de que las 2/3 partes de su gobierno está involucrada en una campaña reeleccionista. Habrá fuerzas de oposición que entenderán que el manejo y desenlace de estas contradicciones le viene bien a la oposición, porque de un modo u otro cortocircuita al interior un poco al Partido de la Liberación Dominicana. Yo a eso le he dicho que el espíritu del cuerpo del PLD actuaría básicamente en la medida en que la oposición
demuestre capacidad organizativa y capacidad de unidad. Si la oposición no demuestra capacidad de unidad, entonces para el PLD va a ser un divertimento, como dicen los italianos, va a ser una gimnasia para el PLD que se va a permitir muchos lujos sin mayores riesgos. Pero analizando matemáticamente, parece ser que Danilo tiene el control de la comisión política y también del comité ejecutivo del PLD. Digo esto porque las últimas acciones y movimientos indican que eso es así. Me dirá, bueno, pero tiene un impedimento, que es el Congreso. El Congreso, en estas circunstancias, en donde hay una gran cantidad de la oposición que no ve claro su porvenir, que no ve clara la oportunidad de continuar siendo congresista, obviamente no sería presa difícil para cambiar de opinión y producir y pasar una modificación. Aprobar una modificación de la Constitución de la República. Hipólito Mejía logró comprar Con 10 PLDistas, por cierto. 11 PLDistas, porque había un senador. Sí, había un senador. 11 PLDistas. Y en esa época, si eso fue Hipólito Mejía, vamos a estar claros que el PLD empleado a fondo no habría mayor inconveniente. Y yo creo que las mismas personas que están con el doctor Leonel Fernández Reina no serían mucho obstáculo. ¿Por qué? Porque las actuaciones de Leonel Fernández Reina no distan mucho de haber tenido una caradura fuerte para tratar de comprar hijos e hijas de Peña Gómez y también algunos partidos políticos satélites que lo han acompañado y que les ha significado la diferencia en términos de votación. Y si eso lo ha hecho Leonel Fernández Reina y ha dicho que ha empleado más de 40.000 millones, bueno, ¿y por qué no lo van a poder hacer otras personas? Y si además el ejemplo ha sido, en muchos casos, de que dirigentes en el poder del PLD han colocado figuras que no tienen ese historial de sacrificio, sino todo lo contrario, caprichos, deseos, demostración de poder, y han colocado figuras que en definitiva no han merecido esos premios, en una clara diferenciación de lo que ha sido Juan Bosch, del sacrificio de Bosch y de lo que Bosch predicó al fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo creo que si el gobierno se propone, de Danilo, supongamos, engrasar su maquinaria para deslizarse por una pendiente enjabonada, no tendría mayores dificultades. Ahora bien, le afectaría a Danilo, como no, pero por otro lado, digo, le afectaría en términos de compromiso que hizo Danilo ante la tumba de Juan Bosch. Pero también tengo que decir lo siguiente: si Danilo se cruza de brazos y deja que pase el doctor Leonel Fernández Reina, supongamos, con toda la diablura que hizo el doctor Leonel Fernández Reina, ¿podría el PLD perder el poder? No solamente que pudiera perder el poder, lo que yo sí te garantizo es que Danilo jamás vuelve a ser presidente de la República. Porque obviamente las enseñanzas que en definitiva les ha significado el hecho de que el presidente de la República ha permitido que se aguireen situaciones del anterior gobierno, te genera a ti una situación de disgusto
para los que gobernaron y una situación hasta cierto grado de ganancia de causa para los que no eran gobierno en ese momento y ahora sí son gobierno. Entonces, si se queda cruzado de brazos, le enturbiarían el agua. Y Danilo no debe permitir que le enturbien el agua. Vamos a estar claros. Por cierto, este juicio tiene que ver con acusaciones de enriquecimiento ilícito, corrupción. Se está llevando a cabo contra el senador Félix Bautista. Ha sido calificado por su barra de defensa como un chantaje por parte del Ministerio Público, que a su vez ha planteado que de los resultados de ese juicio depende la credibilidad del sistema judicial. ¿Usted qué le parece todas estas cosas, incluso ese juicio que se ha estado publicando, ventilándose ante la opinión pública? Mire, el doctor Leonel Fernández Reina se blindó de varias formas. Se blindó económicamente y se blindó judicialmente. Yo he visto lo que ha hecho el Ministerio Público y ojalá que haya un eco correcto de administración de justicia de parte de los jueces que se supone deben administrar justicia. Hay mucho descreimiento de la población y de amplios sectores de la opinión pública sobre el hecho de que haya justicia como tal. Yo observo que Félix Bautista hasta ha exigido, ha solicitado que sean televisadas las audiencias, y ahora observo que en adición a las acusaciones que se le han hecho, también le están haciendo una acusación que tiene que ver con manejo de recursos en Haití y demás. Sí. Entonces, el tema es que cuando usted averigua cuáles son los que han sido sometidos realmente o están guardando cárceles por corrupción, no hay ninguno. No hay. O sea que no hay esperanza que eso pueda en lo inmediato surtir efecto. A mí nunca me gusta decir que no hay esperanza, pero los hechos son demostrativos de que hasta ahora eso ha sido mucha espuma y poco chocolate. Una expresión muy buena. Sí. Vamos a aprovechar esa expresión del licenciado Toy de Cans. Vamos a la pausa comercial y retornemos entonces para ver cuál es la posición del licenciado de Cans con relación a todas estas iniciativas del gobierno dominicano y todos estos planes, especialmente el plan de regularización de los indocumentados extranjeros que están en la República Dominicana. Vamos a la pausa, retornamos. Licenciado, los planes del gobierno que se han estado llevando a cabo con motivo, con la intención, ¿no?, de normalizar esta problemática que tenemos en la República Dominicana con la entrada de indocumentados a nuestro país. ¿Cuál es el pensar de usted en ese sentido? Mire, yo le estaba escuchando a ustedes cuando ustedes hablaban que la culpabilidad es en gran parte de las autoridades dominicanas, de todos los gobiernos, que nunca quisieron regularizar esta situación. No es exactamente así. Aquí ha habido muchos gobernantes que han querido regularizar eso. Y los mojones colocados en la frontera han sido varias veces modificados. Por ejemplo, San Rafael de la Atalaya e Inch, donde nació Pedro Santana, pertenecían a la República Dominicana. Y Trujillo y Manuel Peñavalle saben mucho de eso, y lo ha escrito, procurando una fórmula transaccional que dirimiera las diferencias. Entregó a los haitianos
ironía de la vida, el que produjo el chapeo, la matanza del 37, fue la persona que entregó esa parte del territorio dominicano. Ahora bien, yo creo que el tema fronterizo se ha manejado mal desde hace muchísimo tiempo, eso coincide con ustedes. ¿Por qué? Porque sectores privados, cañeros, sectores empresariales ahora, no solamente cañeros, han andado con una especie de atarraya procurando mano de obra haitiana para Y el mismo Estado. producir economía. Y el mismo Estado. El mismo Estado. El mismo Estado. Entonces, los gobernantes dominicanos que han querido regularizar, no creo que hayan utilizado en los organismos internacionales la misma presión que en definitiva se les ha aplicado a ellos. ¿Por qué? Porque yo conozco bastante Haití. En algún momento formé parte de delegaciones de la Internacional Socialista y de la COPAL y del propio PRD para hablar con Aristide y con otros gobernantes haitianos para que hubiese un padrón electoral en Haití, que no lo hay, y para que en definitiva se produjera una especie de censo de inscripción de los haitianos, que sería un factor muy importante para cotejarlo y cruzarlo con el padrón de habitantes de la República Dominicana. Pero eso nunca lo han hecho los haitianos, pero nunca lo han hecho los propios países que en definitiva han intervenido en Haití. Ya no solamente Estados Unidos, Francia, que intervino en varios momentos determinados. No, de Naciones Unidas. Hoy por hoy Haití es un país intervenido con misiones de Naciones Unidas. Ahora, mire a ver, pero mire a ver por qué la incapacidad de la MINUSTAH y la incapacidad de Naciones Unidas y de la OEA y de otros organismos internacionales para que en Haití no haya un padrón electoral. ¿Por qué? Porque a los gobernantes haitianos no les ha interesado. Bueno, pero ven acá, perfectamente no les haya interesado, pero a usted le interesa que haya eso. Fíjense que ahora le baja presión a Estados Unidos y designan al primer ministro Evans Paul, que fue alcalde en un momento determinado de Puerto Príncipe, que es una gran persona, hasta amigo mío, y integran una especie de gabinete de conciliación nacional. Bueno, pero vale más que Estados Unidos y que los organismos internacionales y que la propia República Dominicana presione para que ellos tengan su padrón electoral y puedan perfectamente, como lo tenemos nosotros, hacer los cruces de lugar y los controles de lugar, pero no les ha interesado. Y eso es grave y llama realmente a pena que con las intervenciones militares y las intervenciones de organismos internacionales que ha habido, no hay una presión en ese sentido y con la cantidad de dinero que se ha invertido en Haití. Entonces, ¿qué ocurre? Haití lo que luce es que aquel dinero aportado por Europa, por los americanos y por otros sectores, en el fondo han tratado de depredarlo aves de rapiña que van allá a construir o a trabajar y que en definitiva priorizan situaciones que no son las más indicadas. Eso por ese lado. Por el otro lado, el tema fronterizo. Tengo entendido que el presidente de la República envió una correspondencia al Congreso Nacional. Tengo entendido, pidiendo una prórroga. Una prórroga. Sí. Bien. Me parece un poco cuesta arriba que funcionarios dependientes del presidente se pronuncien en contra, porque no luce
muy afinada la orquestación Sí, claro. que tiene obviamente el gobierno. No me parece. Yo creo que, en definitiva, si el ¿Y presidente... usted la ve bien, esa prórroga? Si el presidente la pide, él tiene que saber por qué. Ahora, yo también tengo que decir que luce como que se vive aplicando zancadilla tras zancadillas. Es decir, ¿ha sido titubeante el presidente Medina No. por miedo a presión internacional? No, él no ha sido titubeante. Lo que ha habido es zancadilla tras zancadilla para entorpecer también. Y los resultados son muy limitados en cuanto a la legitimación de residentes aquí en la República Dominicana. Entonces yo creo que esas cosas hay que buscar a los causantes de ellas y en definitiva llegará un momento en que se cierre el expediente, pero hay que hacer la otra presión. La otra cosa es, un día yo llego a ver a Balaguer y Balaguer me dice, cúbrase de gloria. Bueno, ¿cómo que me cubra de gloria, presidente? Siempre cuando yo oigo esa expresión, recuerdo aquella de Peña Gómez que decía, hay que buscar un coronel que se quiera casar con la gloria. Bien. Digo, ¿cómo que me cubra de gloria? Solicite o proponga al Congreso, decía Balaguer, que cuando un haitiano cruce la frontera, cada provincia por la que pasa tiene que dar una carta de tránsito. Es decir, estamos hablando de por lo menos 8 provincias. 8 provincias. Por lo menos. Entonces yo oigo a Balaguer Se le haría difícil llegar a la capital. y le digo, doctor, cuando yo entré a su casa, fuera están haciendo una gran zanja. ¿Usted sabe de eso? Sí, cómo no. Pero yo vi ahí que casi el 100% es haitiano el que está trabajando enfrente de su casa. A mí me parece, doctor Balaguer, que debíamos de empezar por ahí. Y la otra cosa, doctor, es que nuestros gobernantes, incluyéndolo a usted, que no lo hizo, Salvador Blanco, que no lo hizo, y a los demás gobernantes, es más fácil montar tiendas y negocios en la frontera para que el comerciante haitiano que quiera comprar, Claro, compre ahí sin necesidad de seguir claro. para el interior del país. Mire, yo soy un dominicano. ¿Y estuvo Balaguer de acuerdo con esa respuesta? ¿No le respondió? No pudo responder o no quiso responder. Es decir, obviamente yo tenía toda la razón. Sí. Pero fíjese, yo conozco muy bien el territorio de la República Dominicana porque le he dado muchísimas veces la vuelta.